Bueno, vamos a empezar en primer lugar con la evaluación por competencias, para lo cual me voy a ir al principio, aquí, al Real Decreto 1105, lo importante, donde se establece el currículo básico de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Es aquí donde vamos a tener los contenidos, los criterios de evaluación y los fatídicos estándares de aprendizaje que muchas veces no sabemos bien. Y voy a demostraros que no es tan difícil. Por lo tanto, estamos aquí. Si me voy al anexo 1, en el que están pues todos los contenidos, pues yo me puedo encontrar aquí los contenidos desglosados para biología y geología, de primero y tercero de la ESO. Entonces me encuentro aquí una tabla. Recordamos que esto es el anexo 1. En el que están los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. Y esto viene diferenciado por bloques, concretamente. Pues cada asignatura tendrá una serie de bloques diferentes, no van a tener más de 7, 8 bloques y algunas tienen hasta 4. Y luego, dentro de cada bloque, pues tendremos, por ejemplo, en este caso, ¿qué nos dice el bloque 1? Que se llama habilidades, destrezas y estrategias, no dice metodología científica. Estamos en esta asignatura, en biología y geología. Pues bien, en este caso nos está diciendo los contenidos, pues va a ser la metodología científica, sus características básicas, la experimentación en biología y geología, obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras del medio natural. Estos son los contenidos que a lo mejor en diferentes temas del curso se van a utilizar. Por lo tanto, la cosa es crear una manera de evaluar que pueda ser utilizada diferentes veces durante el curso. Aquí tendremos unos diferentes criterios, nos dicen tres. Cada vez que nosotros con nuestro material, con lo que sea, vayamos a evaluar en este plan, siempre se van a tener en cuenta pues estos tres criterios de evaluación, que dice utilizar adecuadamente el vocabulario científico, etcétera, buscar, seleccionar, interpretar información, realizar un trabajo experimental, por lo tanto, utilización de vocabulario parece que nos dice, ¿no? También en este caso, interpretar y buscar la información y saber realizar un trabajo. Y aquí pues tenemos los estándares, que es la manera con la que nos vamos a dar cuenta si el alumno, pues, ha llegado a hacer estas cosas que les pedimos aquí. Entonces, dice, por ejemplo, la primera, que identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, que busca, selecciona e interpreta, que transmite, que utiliza la información, etcétera, etcétera. También nos habla de normas de seguridad. Por lo tanto, para empezar, yo diría, a ver, tengo planteado una serie de actividades que las voy a evaluar y voy a crear como una especie de tabla en la que yo ponga todo esto de manifiesto y a la vez esté evaluando competencias. Pero a continuación voy a ir creando cuáles serían como los ítems, cuáles serían las partes que yo voy a utilizar para evaluar. Por lo tanto, yo ahora mismo me baso en esta tabla y voy a empezar a trabajar cómo voy a evaluar yo con esto. Bien, pues ahora vamos a analizar todo esto que hemos estado viendo en la LONCE, lo que hemos estado viendo en los contenidos, pues vamos a analizarlo cómo podríamos evaluar con eso. Por ejemplo, nosotros veíamos un criterio de evaluación, que sería pues el uso de un vocabulario científico. Aquí, pues, por ejemplo, utilizamos un estándar, lo que son los términos que se han utilizado, ese sería el estándar que utilizaríamos. Luego también otro de los criterios, ¿no? Pues era como el alumno, ¿no? Pues buscaba y utilizaba información. Ahí nos íbamos a los estándares y decíamos, por ejemplo, pues mira, el uso de fuentes, ¿no? De información. Y también que entiende, ¿no? Lo que está trabajando, lo que escribe, lo que está buscando. Otro de los estándares que teníamos era el trabajo o proyecto sobre lo que había estado buscando. Entonces, en ese caso, tendríamos un criterio que evaluaríamos. ¿Qué estándar? Pues en este punto podríamos utilizar también perfectamente los mismos estándares que hemos utilizado anteriormente, sobre los términos, sobre el uso de las fuentes, ¿sabes? En el trabajo, esas cosas irían mirando pues que había hecho un buen trabajo dependiendo de lo que haya buscado, pero aparte de eso pues también tendría su propio estándar, porque en este caso pues ese trabajo lo podríamos valorar, pues también que el conocimiento, todo eso que había estado buscando pues que lo había hecho suyo, que era ya algo propio. Y luego, también se podría hacer pues como una práctica, ¿no? En este caso era una práctica en el laboratorio, es lo que proponíais. Entonces, en ese caso, pues podíamos ir tirando también de los estándares. Por ejemplo, que vais trabajando con cuidado, ¿no? Y
también seguridad con todos los materiales. También en este caso, pues que también esos mismos materiales, pues que los usa, pues con autonomía. Sería otro de los estándares que estaríamos utilizando para evaluar todo lo que vamos viendo. Y por último, ¿no? Pues también que es capaz, ¿no? De describir todos los procesos que se hacen. Por lo tanto, en ese caso sería también otro estándar. Y si nos fijamos ahora, las competencias están ahí. En el primero de vocabulario, ahí está la competencia lingüística, la competencia digital, basándonos en la información que ha hecho. Las expresiones culturales también. Si nos vamos, por ejemplo, a buscar y utilizar información, ahí está iniciativa y espíritu emprendedor, la lingüística también, la digital en la información de expresiones culturales, con el trabajo, ¿no? Y en el proyecto que ha hecho, hay también la autonomía principal, la iniciativa, también la lingüística que estaría ahí. También tendríamos ahí pues las competencias básicas en ciencia y tecnología, también en la práctica que está haciendo, la social y cívica, ¿no? En cómo trabaja con cuidado, con seguridad, con respeto. También en ese punto, aprender a aprender la tendríamos, iniciativa emprendedor. Describiendo los procesos, vuelve otra vez la lingüística, aprender a aprender, iniciativa. Todo eso lo tendríamos ahí. Bueno, y a continuación voy a mostrar una tabla que he hecho. Para ello he cogido una hoja de cálculo, yo la he cogido de Google, se puede hacer con Excel, con cualquiera. Entonces, todos los criterios que habíamos considerado anteriormente, la parte, por ejemplo, que decía yo, a ver, el vocabulario científico, que era lo que yo iba a evaluar, ¿sabes? El estándar que utilizaba, que eran los términos utilizados, buscar y utilizar información con dos estándares, ¿no? El uso de fuente y la comprensión sobre todos los términos, toda la información, ¿no? Luego después en el trabajo, el proyecto, pues bien, en todo esto yo lo he puesto aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un criterio de evaluación que voy a utilizar. Y luego aquí diferentes estándares. Hay algunos, por ejemplo, el vocabulario científico, pues solamente necesito un estándar. Para buscar y utilizar la información, pues tanto el uso de fuente, la comprensión, utilizo dos estándares. Aquí, en el trabajo, en el proyecto, ¿no? Pues cómo valoro su conocimiento propio. Voy a utilizar aquí un estándar, una nota para el trabajo, que también, como vimos, también estaba relacionada con esto. Y luego en esa práctica, ¿no? Pues voy a considerar pues tres estándares, ¿no? Para evaluar esta práctica que trabaja con cuidado, que usa el material no de una manera autónoma, que es capaz de describir los procesos que ha hecho bien. Pues con todo esto voy a poner unas notas y habrá una nota final que tengo aquí. Entonces, para esa nota final, pues he considerado todos estos estándares, todos estos criterios de evaluación y los he ponderado. Yo he puesto una ponderación muy, vamos, muy básica. Entonces, para eso, yo he utilizado una fórmula. ¿Qué ocurre? Que yo esto lo sé manejar y entonces sé meter aquí una fórmula. El que sepa meterla, pues bien. Si no, cualquiera pues puede adaptarlo a su método, ¿no? De trabajo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, pues digo, a estos los valoro 0,1 a todos, exceptuando a este que vale 0,4, es decir, un 40%, los demás un 10% y así lo valoro todo. Entonces, para eso, aquí pues hago una media de todas las notas. Entonces, vamos a empezar a ver el ejemplo. Digo yo, términos utilizados. Imagino que yo le doy un 6. Pues bien, ahí tengo un 6. Ahora, empezar aquí cambiar la nota final, dependiendo. Y como vemos, también va variando este apartado que tengo aquí, que lo voy a explicar un poco. Entonces, voy a poner notas aquí al azar. Aquí hemos puesto todas estas notas. Entonces, mirad, con todo esto me daría una nota media de un 7. Pero también tendría evaluadas las competencias, porque todo esto serían las competencias, es decir, las 7 que se han utilizado durante todos los contenidos del bloque, se han utilizado las 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como estuvimos viendo anteriormente, pues con cada estándar iba yo evaluando una serie de competencias. Por lo tanto, aquí he considerado los estándares en los que yo estaba evaluando. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la primera, ¿no? La competencia en comunicación lingüística. Yo considero que para el vocabulario y los términos utilizados la utilizo. La incluyo aquí. En la nota, esta nota sería una de ellas. Aquí, en el uso de las fuentes, también sería una de estas notas. En este caso, por ejemplo, cuando digamos en el trabajo, ¿no? Su conocimiento, su manera de expresar conocimiento también lo utiliza, por lo tanto, es una de ellas. Y por último, aquí en la descripción de los procesos también, por lo tanto, hago la media de todas ellas.
Y esta sería la forma en la que quedarían evaluadas todas las competencias. Si os fijáis, simplemente con un trabajo hemos utilizado todos los estándares que nos dan, hemos obtenido una nota final y una nota para todas las competencias. ¿Qué es lo que ocurre? Estos estándares son los propios que dan para el bloque 1. ¿Qué ocurre? Dependiendo de las actividades que nosotros hagamos, podemos tener estándares diferentes. El paso es reconocer qué utilizamos, cómo evaluamos y también de qué manera se van trabajando las competencias.